Esa luz que brilla en el cielo es aquel que los guiará al lugar donde ha nacido el que reinará. Vayamos y adoremos con júbilo, encontremos al gran Redentor. Celebraremos con gozo que se oiga en toda la tierra. Ha nacido Jesús, ha llegado la luz, es Navidad, su estrella hemos visto brillar. Ella nos guiará hacia donde Él está y postrados adoraremos y traeremos lo mejor para el Rey. Es Navidad. Él dará agua al sediento, la tristeza se borrará. Él traerá la paz al mundo, Él gobernará. Vayamos y adoremos con júbilo, encontremos al gran Redentor. Celebraremos con gozo que se oiga en toda la tierra. Ha nacido Jesús, ha llegado la luz, es Navidad, su estrella hemos visto brillar. Ella nos guiará hacia donde Él está y postrados adoraremos y traeremos lo mejor para el Rey. Es su bella luz nos guiará.
qué hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos envió el Salvador. Una esperanza, todo el mundo siente la luz de un nuevo día, al fin brilló. Ay, adorad a Cristo reverente, una noche divina nació el Salvador. Una noche divina nació el Salvador. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El Señor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos envió el Salvador. Una esperanza, todo el mundo siente la luz de un nuevo día, al fin brilló. Ay, adorad a Cristo reverente, una noche divina nació el Salvador. Una noche divina nació el Salvador. Hoy adorad a Cristo reverente, una noche divina nació el Salvador. Una noche divina nació Cristo el Señor. Dios, amén. Vamos a estar de pie, hermanos, y vamos a hacer una oración. Estamos muy contentos con todo lo que Dios nos permite hacer en esta mañana gloriosa. Quiero
Saludar a cada uno de ustedes y a las personas que están en contacto con nosotros en sus hogares. Este es un día maravilloso. ¿Cuándo estamos listos para recibir la palabra de Dios? Vamos a orar primero. Padre, te agradecemos porque es un gran privilegio que nos das de poder estar en este lugar, en salud, en bendición espiritual, en la salvación de nuestras almas, sanidad de nuestros cuerpos, las bendiciones en la familia. Gracias, Señor, porque muchos de nosotros hemos venido de distintas naciones de la tierra y estamos en este lugar y tú siempre has proveído para cada uno de nosotros. Oro, Padre, por las familias en este lugar para que tú les bendigas. Los cielos en este lugar, cae la lluvia de Dios, el rocío de Dios, el tesoro de Dios cae sobre cada persona. Los cielos están abiertos para que vayamos hacia adelante. Seamos personas conquistadoras porque somos hijos de Dios y Dios tiene en sus manos todas las cosas. Los bendigo en las áreas espiritual para que cada uno de los presentes y las personas que nos están viendo tenga esa fortaleza de hablar con Dios diariamente, que tenga esa fortaleza de leer la palabra de Dios para recibir guianza, que cada persona presente en este lugar pueda dedicar, aleluya, por lo menos una vez al mes un ayuno para poder hacer un ejercicio espiritual, dominar la carne. Padre Santo, oramos en esta hora, aquel que está enfermo, no importa cómo se llama esa enfermedad, hace 2000 años por las llagas que Cristo, aleluya, sufrió en su cuerpo, nosotros ahora tenemos salud y en el nombre de Jesús, todo cáncer, toda diabetes, cualquier enfermedad se va ahora mismo por el poder de Dios. Declaro también la paz en la familia, prosperidad, aleluya, en todo donde ellos pongan sus manos, declarando que Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para que en su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Padre, declaro sobre toda la iglesia, Cristo de poder y de todas las personas, que el Dios Todopoderoso los prospere donde pongan sus manos. Tercera de Juan dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas como prospera tu alma. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Quiero invitarle que abra su Biblia en el primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Hermanos, yo siempre les he dicho a ustedes, tengan la mejor Biblia, ¿verdad? Es importante que usted lea la Biblia diariamente. La Biblia le da, lo rejuvenece. La Biblia, cuando usted lee la palabra de Dios, su espíritu, su alma, así como el cuerpo humano come 3 veces al día, así el alma necesita alimento espiritual, amén. Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, aleluya. Y así es que prepárese, este es el día. Y también, y si usted quiere conocer más de las escrituras, hoy en enero comienza el Instituto Bíblico, una vez al mes, un sábado, el tercer sábado del mes, de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde, por 30 meses, para que usted salga graduado y conocerá en una forma mejor la palabra del Señor. ¿Estamos listos? Primera Timoteo capítulo 3, verso 16. Amén. Nunca usted diga primera de Timoteo, porque no fue Timoteo que se le escribió a Pablo, sino que Pablo se le escribió a Timoteo. Por eso es primera a Timoteo 3:16. La Biblia nos dice indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, ¿quién se manifestó en carne? Dios fue manifestado en carne. Y está con D mayúscula, para que no digan los testigos sin Jehová que es cualquier Dios. Dios de dioses. Y dice, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Puede tomar su lugar. Yo creo que vale la pena darle un aplauso a la palabra de Dios, hermanos. Es importante hoy entrar en algo que vamos a ver definitivamente
hermanos, los privilegios que nosotros como hijos de Dios tenemos, el haber Dios permitido, ¿verdad?, que su Hijo Jesucristo naciera en esta tierra. Y quiero hablarles hoy sobre el tema, el nacimiento de Jesús. Diga conmigo, el nacimiento de Jesús nos ha dado muchos beneficios. Yo tengo un regalo que Jesucristo me dio hace 40 años y no se gasta. Permanece todavía, entre más vivimos más, ese regalo no desaparece, porque ese regalo se llama la salvación. En esta introducción solamente quiero decirles a cada uno de ustedes que nosotros como iglesia, Cristo de Poder, bueno, reconocemos y hablamos una palabra de Navidad hoy, no es porque Jesús haya nacido el 25 de diciembre, porque según el sistema climático de Jerusalén, en diciembre cae mucha nieve, los pastorcillos no pueden vivir en los prados cuidando ovejas, ¿verdad?, en tiempos de frío, ellos están encerrados en tiempo de frío. Entonces la Biblia no nos declara qué día, ¿verdad?, Jesús nació ni qué fecha. Solamente cuando el Imperio Romano, ¿verdad?, tomó todo aquello y la iglesia cristiana comenzó a predicar el evangelio, lo que hizo la iglesia primitiva fue querer quitar todos los mitos paganos que había, y en vez que ellos adoraran al dios Sol, que según ellos el 25 de diciembre nacía, ¿verdad?, que era dedicado al sol, entonces la iglesia, como en el año 300 comenzó a celebrar ese día, dijeron que mejor iban a celebrar el día del nacimiento de Cristo, ¿verdad?, en vez de que la gente celebrara cosas paganas. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado, hermano, en estos tiempos, porque yo muchos hermanos lo veo muy metido en asuntos de regalos, ¿verdad? Regalos en las tiendas, no oran, no leen la Biblia, no ayunan. Y yo quiero decirle, ¿cuándo es que están de emergencia los bomberos? Cuando hay fiestas. Están ellos todos vestidos con sus equipos porque puede haber cualquier cosa puede suceder. ¿Cuándo la iglesia debe de estar más atento? Cuando el mundo está distraído, cuando el mundo anda en todas estas cosas. Ahora, ¿por qué nosotros vamos a hablar hoy del nacimiento de Cristo? Y nosotros siempre hablamos. Porque Pablo predicó un día sábado, predicó de la gracia de Dios allá, ¿verdad?, cuando se acercaba a los lugares, a aquellos que guardaban el sábado. Entonces nosotros podemos llegar en este momento a las familias, a los amigos, a las personas que están con nosotros. Nosotros no, nos acercamos con ellos, los felicitamos, ¿verdad?, feliz Navidad, como ellos creen. Pero nosotros sabemos que hay una forma muy eficaz de celebrar la Navidad, que es celebrarla de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. Sabiendo que Jesús, el Mesías, nació. Eso nadie lo puede quitar, porque dice aquí, indiscutiblemente nadie puede contradecir que el Hijo de Dios nació en esta tierra. Por lo tanto, pues este es el tiempo en que todas las familias celebran y están gozosas, pero entonces hoy vamos a hablar de una palabra conforme a lo que Dios nos enseña. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Entonces, la Navidad, hermano, no se trata de regalos. Usted puede regalar si quiere, pero usted sabe que eso es pasajero, ¿verdad? Se tarda más el hermano en volver esa cosita para que usted lo rompa. Yo no tengo paciencia para estar dándole vuelta a eso, ¿no? Yo los agarro por donde se rompa. Okay. Entonces, ¿verdad?, más se tarda la persona en arreglar. Entonces, pero el regalo más grande que es la salvación eterna. Y si eso nos lleva a nosotros, esta ocasión nos lleva a tener una comunión con nuestros familiares y estar cerca de ellos, pues nosotros siempre, lo que yo quiero instarle a usted es que usted entienda que lo más hermoso que puede recibir un ser humano es, hermanos amados, la bendición y el beneficio que Cristo murió por nosotros en la cruz. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso a Jesús? Y la palabra de Dios nos habla aquí que indiscutiblemente dice, grande es este misterio de la piedad de Dios. La gente no le entiende. Hay cosas, hermanos, tremendas. Hay una palabra que Dios le habló a la serpiente en el Edén. Dice en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer,
y entre tu simiente y la simiente suya. Y esta te herirá, dice, en la cabeza, y tú le herirás el carcañal. Eso estaba hablando de la venida del Mesías. Eso estamos hablando unos 3000 años antes de la venida de Cristo. Había una palabra de que iba a venir alguien que le iba a poner pie a Satanás sobre la cabeza. Luego Isaías, unos 670 años, profetiza porque un niño nos es nacido, ¿de verdad? O sea, de parte de Dios, que es Jesús. Hijo nos es dado. Dice, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, dice, admirable. Solo Dios es admirable. Consejero, Él es sabio. Y aquí viene con D mayúscula, Dios fuerte. No es cualquier Dios. Dios fuerte quiere decir que es de Dios, de dioses, Señor de señores, Padre eterno. Y dice aquí, príncipe de paz. Porque cuando Cristo venga a reinar 1000 años a la tierra, se cumplirá, ¿verdad?, esta palabra. Estaba profetizado también en el libro de Miqueas, capítulos 2, verso 2, 5, verso 2, dice en el libro de Miqueas: pero tú, Belén, Éfrata, porque pequeña para estar, dice, entre las familias de Judá, porque allí está Belén. De ti me saldrá, dice, el que será Señor en Israel, y solo Dios es Señor, ¿verdad? No hay otro Señor, solo es Dios el Señor en Israel. Y su salida son, dice, desde el principio, desde los días, desde la eternidad. ¿Por qué? Porque si usted ve el título de Jesús, se llama Jesucristo. Jesús quiere decir el hombre que nació de María, pero Cristo quiere decir que es eterno. No tiene principio, no tiene fin. Ahora, en Gálatas capítulo 4, verso 4, el apóstol Pablo habla lo siguiente: pero cuando vino, dice, el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, a Jesucristo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley. ¿Por qué? Porque el Señor, ¿verdad?, quería redimirnos a nosotros, ¿verdad?, porque en ese tiempo estaba la gente bajo la ley. Ahora, bien importante, porque el título que yo le he puesto a esto, ¿verdad?, este mensaje, ya se los dije, el nacimiento de Jesús nos ha dado, dice, muchos beneficios. ¿Cuál es el beneficio? Vamos a ver. En los tiempos antes que Jesús, ¿verdad?, naciera, no podía haber la libertad que nosotros tenemos. Dios solo tenía un pueblo que se llamaba Israel, y se llama Israel. Había un solo templo para ir a adorar a Jerusalén. Había que ir a adorar hasta allá. El que quería ir a adorar, todo el tiempo hay que ir a Jerusalén, y no importa de qué parte viniera de la tierra, pero solo allá se podía adorar. Allá había una ley, que el día sábado tú no podías caminar más de 1 milla, ¿verdad?, fuera de las murallas, ¿verdad? Entonces, por esa razón nosotros no podemos guardar el sábado, ¿verdad?, porque el sábado ha sido dado nada más a Israel, bajo la ley, un trato de Dios con Israel. Entonces, beneficios que vino cuando Cristo vino y nació, no solamente Dios está tratando con el pueblo. Dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que creyeron en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nosotros hoy tenemos la salvación. Nosotros que no somos judíos, hoy somos salvos, aleluya, por su Hijo Jesucristo. Muchos de ustedes manejaron 50 millas. Y si ustedes lo hubieran hecho antes que Cristo naciera, lo hubieran matado a piedra. Entonces, vea usted los grandes beneficios que nosotros tenemos el haber nacido ese niño, ¿verdad?, hermoso. Pero es importante que nosotros tengamos mucho cuidado, que estos tiempos, ¿verdad?, que estos tiempos se recuerdan. No es porque Jesús haya nacido el 25 de diciembre, pero se celebra. Jesús nació, ¿verdad? Nació, y eso nadie lo puede evitar. Él nació. Y hoy lo celebramos, nosotros nos recordamos y damos honor y gloria a Él, y siempre lo haremos en todo tiempo. Pero, ¿verdad?, nos unimos como familias nosotros a darle gloria y honra a Dios por este beneficio que Él nos ha dado a través de Jesucristo. Y quiero rápidamente, por el tiempo, quiero solamente tocarle algunos puntos bien importantes. El principio dice, hermano, el primer beneficio fue la unión del cielo y de la tierra. Que verdad que nosotros pudimos, verdad, porque como nosotros pudimos ver literalmente el amor de Dios. San Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna.
O sea, hermanos, el amor de Dios no ha sido en palabra. El amor de Dios fue manifestado a través de su Hijo Jesucristo. Por eso Jesús tuvo que nacer de una mujer. ¿Por qué Jesús no nació de una simiente humana? Porque en el ADN del varón está la ley de la herencia. Y nuestro padre Adán había pecado, por lo tanto, la Biblia dice en el Salmo 51, verso 5, que en maldad nosotros somos formados y en pecado da luz mi madre. Cuando yo nací, ya nací en pecado. Porque no importa lo que yo hubiera hecho, yo fui formado en maldad en el vientre de mi madre y en pecado yo nací. Haga lo que haya hecho. Entonces Jesús, por eso, pero como el cromosoma de la mujer es XX, no tiene nada que ver con la herencia, entonces tuvo que nacer de una mujer y fue, ¿verdad?, por obra del Espíritu Santo para que fuera engendrado en una mujer virgen. Y allí, ¿verdad?, está lo que dice. Entonces, el amor de Dios trabajando con nosotros. Vea esto. En San Juan capítulo 1, verso 14, dice lo siguiente. En aquel, dice, y en San Juan 1:14 dice, aquel verbo o el logos, y por el logos se hizo la palabra en el griego, ¿verdad? La palabra logos, o sea, la palabra de Dios se hizo carne en Jesús. Y dice aquí, en aquel verbo fue hecho carne y habitó, dice, entre nosotros, Jesús. Y vimos, dice, su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, ¿verdad? Y de verdad. O sea, el verbo se hizo carne, que es algo tremendo, hermano. Algo que es inimaginable. Entonces, es importante ver, hermanos, todos los beneficios que Jesús nos ha dado. Ahora nosotros podemos adorar a Dios en todas partes, donde quiera que vayamos. Jesucristo dice, Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ahora Dios, dice la palabra del Señor, que Dios quitó esa pared que nos dividía por razas, y ahora Dios ha hecho un solo pueblo por medio de la sangre de Jesucristo. Denle un aplauso al Señor. La palabra del Señor dice en Mateo 1:23, porque estaba profetizado, el ángel le dijo a María, y he aquí, dice, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y por eso dice, grande es el misterio de la piedad, que Dios se manifestó en carne. Ese beneficio no estaba, ¿verdad? No existía antes que Jesús naciera. Pero yo le digo, hermanos amados, la Navidad no es andar comprando regalos metidos en las tiendas, haciendo rico a las compañías, ¿verdad? La Navidad no consiste en eso. La Navidad es meditar, pues ya que llegó el tiempo. Todo tiene su tiempo, dice, debajo de la tierra, dice Eclesiastés 3. Entonces hay que pensar en la palabra de Dios. Hay que ver de qué forma, ¿verdad?, a nosotros puede traer un cambio. Entonces dice, he aquí, dice, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Cuántos están contentos de que Dios nos haya visitado? El cielo y la tierra se unieron a través de Emmanuel. Y luego también dice la palabra del Señor en Mateo 1:21, dice, y dará a luz un hijo, ¿ok? Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Nadie podía, hermanos, cumplir, ¿verdad?, de salvar a nadie, porque todos los hombres somos pecadores. Todos nosotros, ¿verdad?, tenemos pecado, pero Jesús no tenía pecado. Y por eso dice, porque Él salvará a su nación de su pecado. Porque solamente, ¿verdad?, al ser que el hombre había pecado contra Él, es un insulto al Dios eterno. Por lo tanto, solamente una multa eterna podía pagar la culpa de nosotros, y solamente por la sangre de Cristo, aleluya, que Él murió. La Biblia dice que el justo murió por los injustos. Nosotros no hicimos ninguna cosa buena para que Dios nos salvara, pero Él tuvo misericordia a través de Jesucristo. Por eso Él es nuestro Salvador. Diga conmigo, Jesús es mi Salvador. Dice la palabra del Señor, y Jesucristo de esta forma, el verbo, que el verbo estaba con Dios, y Dios dice, ¿verdad?, en la Biblia, en Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo es Dios.
pero Él tenía que manifestarse en carne. Entonces, por eso dice, grande es este misterio, que Dios se manifestó en carne. El verbo de Dios, entonces, aquí en San Juan 1:29, dice la palabra del Señor. Dice, el siguiente día vio, dice Juan, a Jesús que venía. Oiga Juan, ¿cómo lo distingue? Esto podríamos decir unos 30 años o 33 años después de haber nacido Jesús. Se presenta al Jordán y estaba Juan el Bautista, el que prepararía el camino del Señor, que bautizaría con agua para arrepentimiento. Y dice lo siguiente, y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía, y él dijo, oiga esto, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y si usted lee la carta a los Hebreos, la Biblia dice que todos los animales que ofrecían en sacrificio los sacerdotes no podían quitar el pecado del pueblo, solo lo cubrían. O sea que cuando el sacerdote, ¿verdad? El sacerdote mataba un cordero a favor, ¿verdad? Para cubrir su pecado, el mero sacerdote, que era pecador. Mataba otro cordero para santificar los utensilios del templo. Mataban otro cordero para entrar con la sangre de ese cordero hasta el lugar santísimo y rociar la sangre una vez al año por todo el pueblo. Pero dice la palabra de Dios que esa sangre no podía hacer nada, solamente cubría el pecado del pueblo. Pero aquí dice que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y primera de Pedro 1:18 dice que es el Cordero de Dios que estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo. O sea, que antes que el mundo fuera hecho por Dios, hermanos amados, ya existía el plan de Dios de un Cordero, y ese Cordero se llama Jesucristo. Es el único que puede, porque dice, porque Él derramó por la sangre del Cordero. Ese Cordero estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Y por él, hermanos, su muerte, todos nosotros, Él derramó su sangre por nuestros pecados y hemos sido libres. Entonces, este es uno de los beneficios poderosos, aleluya, que ese niño que nació en el pesebre, aleluya, ese niño que nació, no sabemos cuándo nació, aleluya, pero nació, pero es uno de los beneficios hermosos, porque en Él tenemos el perdón de nuestros pecados. No se cubre el pecado, sino que se perdona, aleluya. Dios, uno de los profetas dice, profeta Miqueas o Sofonía, en el capítulo 7 verso 12, que Dios como tú, que tienes misericordia de nosotros y no te acordarás de nuestros pecados y los sepultarás hasta el fondo del mar, y así como está el oriente del occidente, así separarás nuestros pecados de cada uno de nosotros, aleluya. Por eso es uno de los beneficios grandes y poderosos, aleluya. Ese niño que murió, que nació, aleluya, en un pesebre, aleluya, y creció, se desarrolló, Él dio su vida por nosotros, porque era Emmanuel. Dios nos estaba visitando, Dios nos estaba buscando, y por eso la Biblia también dice, hermanos amados, en el libro de Lucas capítulo 19 verso 45, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas capítulo 10 verso 40 también dice en adelante, hermano, o Marcos 10 45 también dice la palabra del Señor, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a poner el rescate por muchos, y esos muchos somos nosotros los que estamos hoy. Por eso esto sí es verdaderamente una verdadera Navidad. ¿Por qué? Porque es una vida nueva, aleluya. Nosotros hemos nacido de nuevo a través, aleluya, de ese niño poderoso, aleluya, que nació, que se llamaba Emmanuel, Dios con nosotros. Él nos ha rescatado, aleluya. Hemos creído en su nombre porque Él es el Hijo de Dios. Estaba profetizado, se cumplió en la tierra, aleluya, y Él está a la diestra del Padre y viene pronto por su iglesia. Dele un aplauso al Señor, aleluya. ¿Cuál es otro de los beneficios poderosos? Dice también, hermanos, la palabra del Señor, que fue visto, dice también, fue justificado en el Espíritu. Como está, según dicen que en el griego está con E minúscula, no con E mayúscula. Espíritu, entonces se trata de su Espíritu, no del Espíritu Santo.
pero dice que fue justificado también en el Espíritu, porque Él murió, resucitó. Porque es lo que dice el apóstol Pablo, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14 en adelante, dice, porque en el verso 13, porque si nosotros creemos que Dios levantó de los muertos a Cristo Jesús, Él también traerá con Jesús a los que durmieron con Él por el poder de su Espíritu. ¿Cuántos glorifican al Señor? Ahora, uno de los beneficios poderosos que tenemos, el Espíritu Santo que vino a la tierra, hermano, no podía venir. En el Antiguo Testamento no hubieron manifestaciones del Espíritu como hoy. Porque en aquel tiempo el Espíritu Santo estaba como una luz en roja y en amarilla o en verde, ¿verdad? Era en una forma térmica, o sea, relampagueaba. El Espíritu Santo venía sobre un profeta, profetizaba. Venía sobre un rey y el rey también hablaba palabras proféticas. Hablaba en el profeta. Venía sobre el sacerdote también profetizaba. Pero el Espíritu Santo no estaba con el hombre, dentro del hombre. Pero cuando Jesús, aleluya, Él se fue a la diestra del Padre, dijo que iba a enviar la promesa. Y esa promesa del Espíritu Santo hoy está con nosotros. ¿Cuántos glorifican el nombre de Jesús? Dice la palabra del Señor. Y está dentro de nosotros. En Lucas 3:22 dice la palabra del Señor. Y descendió, dice, el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. Y dice, como paloma. Y vi una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, en ese momento, hermano, nosotros estamos viendo, ¿verdad?, que Jesús, después que fue un niño, creció y comenzó su ministerio, se bautizó. Ahora Dios da testimonio desde los cielos, Él es mi Hijo amado. Y allí se pudo ver la manifestación de la Trinidad de Dios. Dice que se vio, dice, Jesús llegó de Juan, el Verbo, el Hijo, y luego bajó, dice, como paloma el Espíritu Santo, en símbolo de paloma. Pero se oyó una voz de los cielos que decía del Padre, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces es importante, hermanos, que esto es uno de los beneficios más gloriosos que nosotros tenemos, porque Jesús al nacer, ¿verdad?, en esta tierra, el Verbo de Dios al venir a esta tierra y nacer y llevar y morir en la cruz del Calvario y resucitar al tercer día, Él se fue de esta tierra, pero no estamos huérfanos. Tenemos un consolador que se llama Espíritu Santo. Y ese consolador no está afuera ni viene de vez en cuando. Él está dentro de nosotros. Beneficios poderosos. La palabra del Señor nos enseña en San Juan 16:13, dice Jesús, esto por eso es uno de los beneficios grandísimos que Jesús nos ha dado. Pero cuando venga, dice, el Espíritu de verdad, o los guiará, dice, a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere. Y os hará saber, dice, las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo dará a saber. Todos nosotros, cada uno de nosotros tenemos un don del Espíritu. Tenemos una manifestación del Espíritu para provecho de nosotros. ¿Cómo llegó eso? A través de Jesucristo. Entonces, antes, hermanos, en el Antiguo Testamento solo el profeta, el rey y el sacerdote tenían el Espíritu Santo. Y más antes, hermanos, todo lo que había era la Torá, ¿verdad? Los libros de la ley, nada más. Era todo lo que se practicaba. Había que ofrecer sacrificios. Cuando una persona quería ofrecer un sacrificio, imagínense que en aquellos tiempos no habían carro. No había cómo llevar. Imagínense que una persona viviera en la tribu de Benjamín, o vivir allá en otras tribus lejos, como de Galveston, y el templo está allá en Dallas. Hay que llevar el cordero, ¿verdad?, en el caballo, o hay que llevarlo caminando un mes para llegar a adorar al templo y poder ofrecer un sacrificio. Ahora no. La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y la Biblia dice en Romanos 12 que nosotros somos, hermanos, dice que transformados en vuestro entendimiento para que comprendas cuál es la voluntad de Dios, pero que nosotros ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, delante de Dios, que ese es el culto racional que Dios recibe. Aleluya. Ya no es un cordero. Hace 2000 años murió Jesús por nosotros. Es uno de los beneficios. Dele un aplauso al Señor. Una de las cosas importantes es que se vio actividad angelical. Imagínense, hermanos amados, que los ángeles comenzaron a ser activos
en esa forma, en esa, ¿verdad? Estos seres creados inteligentes que Dios tiene, ¿verdad? Que desde la creación, desde que Dios creó a los ángeles son espíritus, ¿verdad? Y cada uno de ellos tiene una comisión. Los espíritus, los ángeles no se les permite tomar cuerpo humano, solamente que Dios les permite personificarse. Entonces, los ángeles son millones y millones que Dios creó. Ellos son asexuales, ellos no se casan ni se dan en casamiento, ellos no mueren, ni ellos se reproducen, ellos son los que son, pero en cada uno de ellos hay una comisión. Por ejemplo, veamos nosotros el arcángel, que tiene un rango mayor que los ángeles. Ese arcángel dice que está de parte del pueblo de Dios, que es Israel, ¿verdad? Por ejemplo, vemos nosotros en el libro de Daniel capítulo 12, usted puede leer allí, dice que en aquel día será quitado Miguel del pueblo, se apartará Miguel de ese lugar para que pueda entrar la tribulación sobre Israel. En ese tiempo será quitado Miguel del pueblo, porque él es el protector del pueblo. Hay ángeles también, hermanos, misioneros que llevan misiones. Por ejemplo, el arcángel Gabriel le llevó el mensaje a María y se lo llevó también. Se lo llevó al profeta Daniel allá cuando él estaba en Persia, allá en Irán, de este tiempo. Allá le llevó un mensaje cuando él estaba viendo las visiones en el río. El ángel se le apareció, le dio un mensaje. Y aquí vemos la actividad de ángeles. Y esta actividad de ángeles, ¿por qué fueron? Porque había nacido un niño en un pesebre, y ese niño se llama Emmanuel, Dios con nosotros, el verbo de Dios encarnado, Señor de señores, Rey de reyes, y ellos tenían que estar adorándolo en ese lugar. Aleluya. Y dice la Biblia en Lucas capítulo 1 verso 30, dice: entonces los ángeles le dijeron, María, no temas porque has hallado, dice, la gracia de Dios. O sea que el niño que iba a nacer era por obra del Espíritu Santo. Pero entonces también vemos la actividad cuando Jesús nace. En Lucas capítulo 2 verso 9 y al 11 dice estas manifestaciones poderosas. Lucas 2:9 dice: aquí dice, se le presentó, dice, un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor los pastores. Pero dice, el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será, dice, para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, como había hablado el profeta Miqueas, un Salvador. Y aquí viene, un Salvador, y diga conmigo, que es Cristo el Señor. O sea, le estaba diciendo, no les dijo que era Jesús, sino Cristo, que quiere decir eterno, que era antes de todas las cosas, que iba a nacer, y nació en ese lugar en un cuerpo humano. Y dice, entonces, aquí es donde yo les he dicho a ustedes que tengan cuidado, mayormente a los hermanos que hacen dramas en la iglesia. Los pastores que estaban en esa área fueron a ver a María, ¿verdad? Y su hijo, ¿verdad? Jesús, que lo fueron a ver en el pesebre, pero los pastores. Entonces, ¿y qué pasó cuando lo adoraron? Lo fueron a adorar los hombres sabios del oriente, o los magos que le dicen. Bueno, hay una iglesia que hasta les tiene 3 nombres, Melchor y qué otro, ¿verdad? Pero no son 3 ángeles. Usted tiene que leer bien, no son 3 ángeles. El hecho que hayan llevado 3 regalos no es que son 3 ángeles. Uno hay que leer bien la palabra del Señor. Cuando llegaron estos 3 magos, no llegaron a adorar a Jesús, o estos sabios del oriente no llegaron a adorar a Jesús, ¿verdad? Al pesebre, porque dice que cuando ellos llegaron, posiblemente ellos ya Jesús tenía más de 1 año de nacido, porque ellos fueron y lo hallaron en una casa y allí adoraron al niño, dice la palabra del Señor en el Evangelio, ¿verdad? Entonces hay que leerlo bien. Entonces, en los dramas que hacen, a veces hacen que los magos yo voy por los sabios del oriente, porque cuando estuvo el pueblo de Israel en aquel lugar de Babilonia, que ahora es Irán y Irak, en esos lugares se quedaron muchos judíos que no regresaron a Jerusalén. Entonces eran ancianos inteligentes que conocían la ley de Dios. Por eso dice que vinieron sabios, pero algunos lo traducen magos. Entonces
ellos vinieron y ellos traían tres cosas importantes. Diga conmigo, porque ellos venían a adorar al rey. ¿Qué traían ellos? Traían mirra, porque sería la preparación para que cuando Jesús muriera, y eso quería decir que su cuerpo no se descompondría en la tumba. Él iba al tercer día, se iba a levantar. Trajeron incienso porque debían de adorarlo y había que seguir adorando al Señor. 3, traían oro porque Él es el Rey de Reyes y Él establecerá su reino milenial en la tierra y reinará por 1000 años sobre esta tierra, y se cumplirá la gran misión de Él, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Denle un aplauso al Señor. Entonces, mucho cuidado, hermanos, en cuanto a las cosas que no son de otra cosa. Mire, quítele eso a lo de los niños de andar con Santa Claus. Santa Claus es una maldición. Porque usted no puede vivir, comer de la mesa de Dios y de los diablos, de los demonios. Porque ¿sabe qué es lo que está haciendo ahorita los comerciantes? Ponen más grande a Santa Claus que los nacimientos. Y hoy ya no hay ni vaca, ni bueyes, ni nada. Lo que ahora ponen son unos camellos que no, la Biblia no dice que habían camellos ahí. O ponen otras cosas que no son animales bíblicos. Porque si vamos a celebrar la Navidad en tradición bíblica, hay que celebrarlo como es. Pero si nos vamos a agarrar la tradición de los hombres, a ellos lo que les importa es vender todo lo que tienen. Y mucho cuidado, hermano. No anden ni sacándose fotos con Santa Claus, porque eso es una abominación delante de Dios. Están contaminados de espíritus de adivinación, de engaño, ¿verdad? De tradiciones de los hombres que dejan el mandamiento de Dios por seguir corrientes humanas, ¿verdad? Entonces uno tiene que enseñarle a sus hijos, hermano, mire hijo, ¿y por qué los demás niños, verdad, dicen que Santa Claus es verdad? Bueno, Santa Claus, no, mire, ese es un hombre que se vistió de Santa Claus, ¿verdad? Que dicen que existió, ¿verdad? Pero no es verdad. Esa es una tradición humana que dicen. Así como mi abuelita, ¿verdad? Que le ponía ayotes, calabazas a los muertos arriba de las tejas. Porque decía que el día de los finados allí llegaban a comer. Quienes se lo comían eran los ratones. Entonces Santa Claus no es nadie. No, él no dio la vida por usted. Él no es el Hijo de Dios. Él no es Emmanuel. Esa es una burla, poner a la par ese viejo panzón delante de Dios. Aleluya. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Si vamos a celebrar, celebremos bíblicamente. Dice la palabra del Señor, hermanos, entonces, que este es Jesús, hermanos amados. Dios fue visto también por los ángeles, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles. Y dice también que este nombre será predicado en toda la tierra. Dice la palabra del Señor. Fíjese bien, todas las naciones de la tierra oirán de él. Dice en Mateo capítulo 24, verso 14, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, por eso dice que fue predicado a todo el mundo. Fue predicado, ¿verdad? En toda la tierra, a todas las naciones. Y aquí Jesucristo da una orden cuando ya Él se iba a ir a la diestra del Padre, diciendo, ¿verdad? Vayan y prediquen el evangelio en toda la tierra. En el libro de Revelaciones nos habla que cuando esté el apogeo de los 7 años de tribulación en la tierra, ya no van a ser evangelistas los que van a predicar ni los 2 testigos. Son los 144,000 que Dios ha preparado, y también cuando los 144,000 no hagan su trabajo, 2 ángeles de Dios predicarán el evangelio eterno a toda tribu, a toda lengua, a toda nación. Predicarán que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él nació, murió y resucitó y viene pronto. Aleluya, dice la palabra del Señor en Apocalipsis 14:6. Y vi, dice, volar por medio de los cielos a otro ángel, es en el tiempo de la tribulación, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, a toda tribu y a toda lengua y a todo pueblo. Póngase de pie en esta hora. Gloria a Dios, aleluya. Fue predicado, hermano, a todos los hombres. Y fue, dice también, Jesucristo fue creído en el mundo. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo
5, verso 11 dice la palabra del Señor. Ese niño del pesebre, oiga, ¿hasta dónde va? Y los beneficios que hay. Porque por él, hermano, estamos en este momento acá. Él no era cualquier cosa, era un cumplimiento de Dios. Era Emmanuel, Dios con nosotros, el verbo de Dios hecho carne, el logo. Dice la palabra que en el principio, por la palabra se hicieron todas las cosas. Entonces, el creador estaba con nosotros acá. Él nos vino a visitar. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 11, oiga bien, capítulo 5, verso 11 al 12 dice la palabra. Y miré, dice, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Ahorita somos 8,000 millones en la tierra, que decían a gran voz, oiga el Cordero. Y se acuerda que Juan el Bautista dijo, ese es el Cordero de Dios. El Cordero que fue inmolado, ¿a dónde? En la cruz. Es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza y la honra y la gloria y la alabanza. Aleluya. Denle un aplauso. Y dice que fue recibido en los cielos cuando Él resucitó. Hebreos 1:3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, Dios, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y 1 Timoteo 2:5 dice, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Si vamos a celebrar Navidad o la natividad o el nacimiento de Jesús, celebrémoslo como la Biblia enseña. Y dejemos toda tradición por los lados, ¿verdad? Y aquella tradición es para alimentar a aquellos grupos que no conocen de Dios. Mire, ¿qué pasa? Por ejemplo, sucedió algo cuando Jesús nació. ¿Sabe qué pasó? ¿Cómo se contaban los años anteriormente? De arriba hacia abajo. Por ejemplo, si hoy es el 2025, 2024, en el Antiguo Testamento, cuando sea el 31, ¿cómo íbamos a contar? ¿2000 qué? 23, porque va para abajo. Pero cuando Cristo nació, ahora ya no se cuenta hacia abajo, se cuenta hacia arriba. Va a ser el 2025. Oiga, hasta lo que cambió. Otra de las cosas es, porque es importante que nosotros entendamos lo siguiente. El calendario hebreo es lunar. El calendario hebreo solo tiene 27 días. Y el calendario occidental tiene 31 y tiene 30 días. Porque nosotros nos regimos por la rotación del sol alrededor, ¿verdad? La trasladación de la tierra alrededor del sol, 365 días. Y el pueblo de Israel es por el calendario lunar. Entonces nadie sabe cuándo nació Jesús. Nadie sabe cuándo. Y no sabemos cuántos años vaya adelantado o atrasado, porque como es un calendario que tiene menos años, nosotros vamos atrasados y ellos van adelantados. Pero lo importante es celebrar que Jesús nació. ¿Sí me entiende? Entonces, y que lo hagamos bien, hermanos. Que cuando nosotros visitamos a nuestros familiares que están llenos de Santa Claus, ¿verdad? Y de un montón de cosas, dándole, es importante, usted siéntese y háblele verdaderamente del niño del pesebre, ¿verdad? De Jesús. ¿Y cuáles son los beneficios que hoy tenemos? Ese niño, ¿verdad? Vino a la tierra cumpliendo una gran misión, porque Él daría su vida por nosotros. Y de esa forma nosotros somos salvos. Él se fue, no nos dejó huérfanos, hoy tenemos el Espíritu Santo. Y ahora a través del Espíritu Santo Él nos pastorea. Y luego también tenemos que ese niño va a regresar en gloria. Jesús le dijo al sumo sacerdote y a Pilato le dijo, y verás al Hijo del Hombre en las nubes del cielo con gran poder y con gran gloria, que vendrá a la tierra. En la tierra, en esos 1000 años que reinará ese niño, que ahora en ese tiempo vino como Salvador, pero en este tiempo va a venir como juez. Se sentará en su trono en Jerusalén
Y la Biblia dice, hermano, que será un reino de paz sobre toda la tierra, porque solamente en Jesús hay paz. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Señor, hoy bendecimos a tu pueblo, a todas las familias presentes en este lugar. Que cada uno de nosotros pueda entender la palabra y enseñar a nuestras familias la verdad de lo que es la natividad o el nacimiento de Jesús. Que se lo celebremos de acuerdo a la palabra, no a tradiciones del mundo, sino de acuerdo a tu palabra, Señor. Porque tú amas. El Señor Jesús les dijo en Marcos capítulo 9 a los fariseos: ustedes violan el mandamiento de Dios por guardar tradiciones de hombre. Nosotros vamos a guardar la palabra de Dios. Nadie sabe el día que Jesús nació, pero sí Él nació y Él dio su vida por nosotros en este mundo. Aleluya, y Él viene pronto. Señor, bendigo a todas las familias presentes en este lugar, y que cada uno de los que hemos estado presentes en este lugar celebremos la Navidad como debe de celebrarse. Señor, teniendo ese regalo más grande de arriba del cielo en el corazón nuestro, que es el regalo que Dios ha enviado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, aleluya, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Quisiera hoy decirle a cualquier persona, amigo, que está con nosotros, no sé si usted quiera hoy recibir de verdad el verdadero regalo. Ese regalo que hace 40 años yo lo recibí, aleluya, y está intacto, no se gasta, no se arruina el papel. Aleluya. ¿Cuántos vienen hoy y reciben a Jesús? Venga, este es el día de salvación. Reciba el amor del Padre a través de Jesucristo. Aleluya. Ese niño que vino y nació en ese pesebre, Él está aquí hoy. Él murió por nosotros, y por su sangre ahora tenemos el perdón de nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Venga, en el momento en que usted reciba a Jesús, todos sus pecados son perdonados. Aleluya, gracias, Señor. Aleluya, qué lindo es recibir al Señor. Viene esa paz de Dios, como dijeron los ángeles. Aleluya, aleluya. Se aparecieron cantando: gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Los que reciban esa palabra, gracias, amén. Denle un aplauso al Señor y muchas gracias. Dejo a quien corresponda.